Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Mis hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en Koinonia Radio a través de la 1420 AM. Mis hermanos, mi nombre es Belén Olivas y siempre, verdad, es un gran placer estar con ustedes en este segmento de El Ser Mujer. Sean bienvenidos. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Señor. Te doy mi vida, te la entrego, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Es para mí una necesidad el darme, el entregarme, con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Y porque eres mi Padre, en esta mañana me abandono en tus brazos. Y quiero confiarme a ti con todo lo que el día tenga que sobrellevar. Padre, te consagro este día, te consagro mis tareas, todo cuanto tengo que realizar en este día. Dame las fuerzas, dame la fortaleza, dame el ánimo que necesito para realizar todas mis tareas. Y quiero ofrecértelas, Señor, sobre todo como una ofrenda agradable, Señor. Especialmente por la paz del mundo, por la paz de Tijuana, por la paz de nuestra colonia. Padre, nos abandonamos en tu presencia y te pedimos que en todas nuestras labores nos acompañes. Gracias, gracias, Padre. Pedimos a nuestra Madre Santísima que también nos acompañe y sobre todo que nos ayude a ser mejores hijos de Dios. Que así sea. Mis hermanos, estamos viendo el día de hoy, ya en segunda parte, Mujer de Sacrificio. Y ya hemos visto, ya hemos hablado bastante sobre lo que es mujer de sacrificio. Y hoy vamos a continuar con este tema, como les decía, segunda parte del tema. Y nos decía de qué manera nosotros podemos hacer estos sacrificios, que ahorita ya en este caso, en el tema pasado nos decía que ya hay todo tan moderno, ¿verdad? Sobre todo pues hay con qué comprar las cosas, pues hay que ser madres modernas, ¿verdad? Donde, como decía, que ofrecen cunas que pueden determinar por qué llora el niño, proporcionarle todo satisfactoriamente de inmediato. Todo una tele donde les vamos a poner dibujos animados o cosas de entretenimiento. Ya a veces máquinas donde ya el biberón está preparado. Bueno, todo a la moda fácil. Y pues ya no hay manera, en este caso, de ofrecer sacrificios. Pero nos ponía otro ejemplo, ¿verdad? Precisamente que esas madres que se tienen que levantar por lo menos 2 veces, a veces se levantan 2 veces a darles pecho a los niños, que también, pues ya es muy raro, ¿verdad? Que haya madres
que les den pecho a los niños. Sí las hay todavía y las felicito, porque sí las hay. Y sí hay esas madres que se sacrifican, ¿verdad? Velándoles el sueño a los hijos, mucho más cuando están enfermos. Entonces, hay esas mujeres porque tiene que haber, hermanos, tiene que haber, aunque sea muy poco, pero sí tiene que haber, porque Dios existe en el cielo, pero también existe en el mundo, entonces está con nosotros. Bien, entonces nos dice también, ¿verdad?, sobre este tema, que puedes dedicarte a Dios. Dice, puedes dedicarle a Dios tu crecimiento personal. Dice, voy a estudiar para ser mejor y te lo ofrezco. Voy a ser disciplinada con mi rutina de ejercicio y va por ti. Sacrificio es seleccionar lo que escuchas, lees y platicas. Hoy, Jesús, no voy a ver la telenovela, sino esta película cuyo tema me va a edificar como mamá o como esposa. Hoy no leeré esta revista de chismes de estrellas, sino la explicación al Evangelio del domingo que me ha entregado el sacerdote. Estoy escuchando música, pero creo que aprovecharé mejor el tiempo si sintonizo esta estación de radio con tan buenos consejos familiares. Hermanos, sintoniza Radio Koinonia. Y de esta manera ya dejas de ver la novela o de escuchar a doña Maclovia, que nomás va a llevar chismes. Entonces, como ven, podemos cambiar, en este caso, las cosas malas que estamos haciendo por cosas buenas que podemos hacer. También elijo no hablar de la vecina. Y como aquí la están haciendo trizas, te ofrezco, Señor, decir algo a su favor, o por lo menos retirarme en señal de desaprobación. Y fíjense, hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que podemos ofrendar. Cuando ofreces a Dios tus conductas y decisiones, empiezas a vivir con sus criterios. Y esto no significa una destrucción de ti misma, sino paradójicamente edificarte y afirmarte, ya que te amoldas a la voluntad de Dios. Quien te hizo, te ama y sabe siempre lo que te conviene. Él no pide esfuerzos porque nos conviene. Así como un padre de familia disciplina a sus hijos y por su bien les pide esfuerzo en los estudios, en la limpieza, en el orden, en la constancia deportiva, etc. Dios, como Padre amoroso, nos hace a lo largo de la vida sanas exigencias que siempre regularán en nuestro propio beneficio. Sabemos que no es sencillo, lo sé, y especialmente cuando nuestra vida está enfrentando lo inesperado, lo que duele y frustra, lo que desgarra el corazón. Hermanos, Cristo no nos engañó en ningún momento. Él nos dijo que el dolor, la maldad y la pobreza no dejaran de existir. Pero ahí están para que nosotros hagamos algo y para hacer algo de nosotros. Como ven, también las cosas malas que vivimos y que nos rodean constantemente son medios para ofrecer a Dios por nuestra salvación, por nuestra santificación. ¿Recuerda la historia de la niña harapienta? Es una de mis favoritas, nos dice Lupita. Camino a casa, a bordo de su automóvil último modelo, iba un ejecutivo dando gracias a Dios por sus bendiciones. Le decía en forma de oración: gracias, Señor, por mi trabajo, por mi familia. Gracias
porque esta Navidad tendré regalos para dar y una cena rica en casa. Estaba sumido en esos pensamientos cuando la luz roja del semáforo le hizo detenerse. Por el lado de su ventana vio acercarse a una niña harapienta que pedía limosna. Algo dio un vuelco en su interior y exclamó: Señor, te he dado gracias por lo que a mí respecta, pero mira esta niña en harapos, con frío, tan cerca de la Navidad. ¿Por qué lo permites, Señor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho por ella? La luz verde le hace avanzar. Su rostro se tiñe de desesperanza y frustración. Y entonces estrecha una voz interior que le dice: ciertamente he hecho algo por esa niña. Te he hecho a ti. Qué hermoso, qué hermoso. A veces, mis hermanos, nos conmovemos, nos duele el corazón. Señor, ¿pero por qué? Mira cómo está esa persona, está enferma y ni siquiera la atiende su esposo, sus hijos. Mira, Señor. ¿Sí? Pero, ¿y nosotros? Y es lo que nos dice constantemente el Padre. Dice: a veces ustedes piden: ay, Señor, te pedimos por los enfermos. ¿Y qué haces por los enfermos? ¿Qué haces por los presos? Así que cuando pidas, dile: Señor, voy a hacer algo por los presos, por los enfermos. Hermanos, regresamos enseguida. Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos hoy viendo el tema sobre mujer de sacrificio. Mujer de sacrificio. Y aquí es donde les recuerdo que en varios temas les he compartido que nosotras las mujeres, hermanos, con este sexto sentido del que hablamos, hermanos, podemos hacer muchas cosas. Podemos ser excelentes mujeres. Si es que nosotros ponemos en orden nuestra vida. Nos va a costar trabajo poner en orden nuestra vida, porque hemos caído en muchos desórdenes. Pero a través de este tema, mujer de sacrificio, lo estamos haciendo precisamente viéndolo desde la expectativa de Dios, del mismo sacrificio de Jesús. Recordando, dice que la Pascua y otros sacrificios anuncian el sacrificio de Jesucristo. Él voluntariamente vino a morir por los pecados de la humanidad. Pero, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, vio a Jesús caminando hacia él y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Una doctrina fundamental en la religión cristiana es que el sacrificio de Jesucristo pagó la pena por los pecados de la humanidad, que sin este acto de amor por parte de Hijo de Dios, la humanidad no tendría esperanza de vida después de la muerte. Hermanos, Jesucristo murió por la humanidad pasada, la humanidad presente y la humanidad futura. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo, como decía este hombre? ¿Quiénes somos tú y yo para exigirle a Dios una sanación?
Él sabe si te sana o no, pero ¿quién te dice que te la está permitiendo como un medio de sacrificio para que te salves o para que ayudes a otros a que se salven? El Cordero Sacrificial. La denominación del Cordero de Dios hace referencia a épocas pasadas, cuando Israel fue liberado del antiguo Egipto, bajo la guía de Moisés, antes de la 10ª plaga. La muerte de los primogénitos a las familias israelitas. Se les ordenó que sacrificaran un cordero con sangre, untaran el marco de sus puertas. El cordero sacrificado para este propósito fue llamado el Cordero de Pascua, y la celebración de esta ceremonia era conocida como Pascua. Durante la primera Pascua en Egipto, Dios estaba ahí dispuesto a aceptar la sangre del Cordero de Pascua en los dinteles de las puertas, a cambio de la vida de sus primogénitos. A los primogénitos de los israelitas que rechazaran la sangre del Cordero, no se les hubiera perdonado la vida. De esta forma, la sangre de este Cordero les permitiría a los israelitas escapar del castigo que iba a venir sobre la tierra de Egipto. De esto nos habla Éxodo 12, 21 al 24. Entonces, desde el Antiguo Testamento estamos viendo, mis hermanos, ya este sacrificio venidero a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, si tú y yo decimos ser cristianos, pues estamos invitados a ser hombres y mujeres de sacrificio. También la Pascua debía convertirse en una celebración anual en Israel, para que ellos pudieran recordar cómo Dios los salvó de la muerte. Por supuesto, todas las experiencias en el antiguo Israel llevaban consigo lecciones, sobre todo espirituales, más importantes para los cristianos. De esto nos habla de la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Jesucristo se convirtió en el Cordero de Pascua para la iglesia cristiana. El apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues en la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que Jesucristo ya pagó por ti y por mí en la cruz, y que lo vivió a través de la pasión, muerte y resurrección. Hermanos, por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros, tú y yo, para no ofrendar sacrificios? No es cierto. A veces escuchamos, hermanos, estas palabras. A veces las escuchamos y muy seguido las escuchamos cuando nos dicen: es que tú ya eres salvo, basta con creer en Jesucristo, tú ya eres salvo. ¿Sí? Está comprada la salvación, es cierto, está comprada con el sacrificio de Jesucristo. Sí, Él ya pagó por ti y por mí en la cruz. Pero, hermanos, ahora hay que hacerla nuestra.
y trabajar por ella, por ganarla. Si no, imagínate, no, pues es como los que dicen, no, yo no necesito hacer nada, ya Jesucristo pagó por mí en la cruz. Además, Dios es bueno. Yo escucho y cómo me duele a veces hasta dentro de tu propia familia que escuchas eso, ¿no? No, es que yo no tengo por qué estar ya ni haciendo sacrificios, ni haciendo nada. Dios es bueno, Dios es misericordioso, así que yo ande en lo que ande, pues en el último día, pues Dios tendrá misericordia de mí. Cuidado, porque eso es lo que te ha hecho creer Satanás. Eso precisamente, esas son mentiras de Satanás. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar por alcanzar la salvación, aunque ya está dada, pero tenemos que ganárnosla. ¿O acaso tú y yo damos todo a nuestros hijos sin que ellos den nada a cambio? ¿Acaso no exigimos lo que deben de dar? Respeto, obediencia y que luchen por lo que quieren tener, aunque decimos nosotros los padres, te vamos a apoyar, pero no te lo vamos a poner todo en manos. Entonces, mis hermanos, esta palabra significa mucho, sacrificio significa mucho. Entonces vemos, ¿verdad?, que es algo muy trascendental. Ocurrió, decimos, cuando ellos cedieron a la astucia de la serpiente. No solo tendrán que morir en algún momento, sino que fueron expulsados del jardín del Edén y fueron puestos, ¿verdad?, en la entrada para que nunca más pudieran regresar. Fueron puestos ángeles en la entrada para que jamás pudieran entrar. En este caso nos habla de esto Génesis 3:24. El acceso al árbol de la vida ya no era posible. La relación con Dios se alteró. Y dramáticamente el pecado había entrado a los seres humanos y había causado una separación de Dios. Ya había una separación de Dios. El pecado es la antítesis del carácter perfecto y justo de Dios. El pecado es la antítesis del carácter perfecto y justo de Dios. Él los aborrece en una terrible mancha en su hermosa creación. El pecado es la causa del dolor, el sufrimiento y todos los males en este mundo. Un Dios justo, recto, no puede aceptar o consistir con el pecado. Mis hermanos, regresamos enseguida. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Continuamos, mis hermanos. Estamos en el segmento del ser mujer y estamos viendo el día de hoy, mujer de sacrificio. Y estamos viendo ahora a partir del Antiguo Testamento sobre este gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que en este caso fue precisamente para salvarnos. Entonces nos dice que cómo podría sanar la brecha entre Dios y la humanidad. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos nosotros, los seres humanos, tener de nuevo una relación con el Santo Dios y disfrutar directamente en su compañía? ¿Cómo podríamos también convertirnos en sus hijos e hijas espirituales y llamarlo Padre? Dios no va
a transigir con el pecado. Dios no va a transigir con el pecado que no ha sido perdonado. Que no ha sido perdonado. ¿Cómo nosotros podemos pensar que me puedo ir a revolcar en el lodo y regresar sin arrepentimiento, sin confesarme, y que todavía diga, no, es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él me va a perdonar? Pues el perdón está dado cuando hay un verdadero arrepentimiento y una confesión del pecado. Entonces, hermanos, por eso es que el sacrificio de Jesucristo fue necesario para pagar por la pena de nuestros pecados y convertirse Él en nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es el único que nos puede arrebatar de este mundo embustero y traidor que nos hace creer que como estamos bien. Reconciliados con Dios, en el Evangelio encontramos información acerca de cómo la humanidad puede ser perdonada, caminar de nuevo con Dios diariamente y recibir la promesa de vida después de la muerte física. Simplemente, hermanos, a veces cuando para la gloria de Dios me ha tocado a veces ayudar a bien morir, me ha tocado visitar enfermos que no pueden morir. Estuve visitando a una señora que de alguna manera era conocida y yo la visitaba seguido y rezaba por ella, pedía al sacerdote que fuera y le pusiera la unción de enfermos, le mandaba decir misas y no podía morir. Ya estaba como un cadáver allí en su casa. Lo único que sabían que estaba viva porque todavía le latía el corazón. Pero así físicamente como la veías, ya la veías muerta. Y entonces, pues sabemos, ¿verdad?, que a veces tienen cosas todavía pendientes, muchas cosas, o no han hecho una buena confesión. Y entonces, incluyendo que fui, la visité, le dije, ¿quiere que le traiga un sacerdote? Se lo traigo. Pues sí estaría bien, ¿verdad? Sí estaría bien. Pues mire, para hacer una confesión se necesita esto y esto. Pues tú sabes, si quieres ayudarme, pues sí. O sea, para que te calles, para que ya no me estés enfadando. Lleva uno al sacerdote y pues según se confesó, pero no es cierto. Se confesó por un compromiso para que yo no le estuviera molestando, ¿verdad? Hermanos, y es allí donde vemos, ¿verdad?, que ni siquiera puede morir. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, Entonces, el apóstol Pablo explica que el fundamento del mensaje cristiano es el de la reconciliación. Él afirma en 2 de Corintios 5, 18 al 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
necesitamos, hermanos, poder profundizar más en nuestra enseñanza y sobre todo, como yo les he dicho, para mí el sacramento de la reconciliación, mis hermanos, es un sacramento maravilloso, maravilloso, porque sin ese sacramento no puedo comulgar. Sin ese sacramento, pues no hay arrepentimiento, ¿verdad? Sin ese sacramento no puedo hacer la primera comunión. Sin ese sacramento no puedo morir bien. Entonces, mis hermanos, es uno de los sacramentos para mí de los más hermosos y maravillosos. Sacramento de la reconciliación. Me reconcilia con Dios, me reconcilia con los demás y aún conmigo misma. Dios permitió que la brecha fuera sanada a través del sacrificio de Jesucristo. Fue por el amor que Dios siente por nosotros, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por la humanidad. Juan 3:16. Toda la idea central de la iglesia cristiana y el ministerio se trata de esta reconciliación. Pero, ¿cómo fue llevado a cabo todo esto? ¿Y por qué Jesús tuvo que sufrir una muerte tan terrible? El plan de salvación para la humanidad es de Dios. El método que Él escogió para perdonar nuestros pecados, fue que un miembro de su familia, el Verbo que fue hecho carne, Juan 1, versículo 1, del 2 al 14. Debería venir a la tierra como el ser humano, Jesucristo, y morir por nuestros pecados. Pablo expresa este profundo acto de misericordia en Filipenses 2, 5, 8. Entonces, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Una muerte de cruz. Entonces, hermanos, está claro que en este caso la justicia y el amor de Dios están a la mano para tomarla nosotros, porque por medio de la muerte de Cristo, Dios demostró su profundo amor por nosotros y la espantosa naturaleza del pecado, de haber afrontado los pecados de la humanidad de una manera superficial, habría sido un perdón sin esfuerzo. Había transmitido el mensaje a la humanidad de que la rebelión y el rechazo de las leyes de Dios no era nada grave. Al mandar a su Hijo para que fuera golpeado y crucificado, el precio de nuestro perdón fue grande para Dios, demostrándonos de manera muy poderosa que el mal sí importa. Entonces, hermanos, vemos pues qué importante fue para nosotros el saber el sacrificio de Jesucristo, que su propio Padre lo convirtió en un sacrificio
agradable para que pueda o que pudiera pagar el precio de la humanidad pasada, presente y futura. Entonces, ahí está el secreto de nuestra salvación. Ojalá, pues, que el Señor nos ayude a reconciliarnos. Mis hermanos, regresamos enseguida. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Continuamos, hermanos. Estamos viendo hoy Mujer de Sacrificio, segunda parte. Y estamos viendo, aunque ya hemos visto muchas características de lo que es el verdadero sacrificio, hermanos, y que ahorita en el mundo en que vivimos, esa palabra no, la mera verdad, no se escucha mucho, ¿verdad? Y solamente la escuchamos a veces en la iglesia, ¿verdad? Y es donde a veces hasta nos incomoda, esa palabra nos incomoda, nos molesta, y por eso a veces hay gente que dice, pues yo voy a la iglesia para recibir paz, para salir alegre, pero sale uno peor. Sí, es que haz de cuenta que te han dado como una purga cuando vas a la iglesia y te sientes mal porque has escuchado verdades que ahora no hacen comunión con nuestras mentiras. Y por eso a veces, hermanos, nos incomodamos. Por eso yo no sé qué me molestó, pero la mera verdad vengo peor. Ay, es que estos padres siempre dicen las mismas palabras, son palabras repetitivas y que no te inventes tantas cosas. Lo que pasa que escuchaste algo que el Señor quiere cambiar, quiere transformar. Algo de lo que nosotros a veces traemos negativo lo quiere cambiar en algo positivo. Entonces, por eso nos incomodamos. Y yo te lo digo por mí misma, porque yo siempre quería buscar siempre consejos, que yo quería escuchar siempre lo positivo, ¿no? Decía, no, pues es que yo quiero escuchar esto porque yo quiero esto, y siempre pensando en nuestra propia conveniencia, hermanos, siempre pensando en nuestra propia conveniencia. Entonces, por esta razón necesitamos ir más allá, trascender, hermanos, para poder descubrir las maravillas de Dios en nuestra vida. Como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escribió también más adelante en 1 de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción por nuestros pecados. Jesucristo estaba totalmente comprometido a hacer este sacrificio para demostrar su amor por nosotros. También, como lo enseñó en la noche de la última Pascua, que celebró con sus discípulos antes de ofrecerse, como el perfecto Cordero y sacrificio perfecto por el pecado. Pues nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Juan también escribió refiriéndose al sacrificio de Jesucristo en 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor
en que Él puso su vida por nosotros, pues también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es que no queda ahí, ¿verdad? Decíamos, tenemos que trascender. No podemos decir, ay, pues ya la hice. Yo estoy luchando por salvar mi alma, decimos, ¿verdad? Sí, pero Dios no quiere que solamente salves tu alma. Y entonces deben de hacer eco estas palabras en mi corazón, en mi mente. No es nada por ti solamente, sino también por los demás, por aquellos que el Señor te ha confiado, por aquellos que el Señor pone en nuestro camino y que precisamente los pone para ayudarlos. Y solamente de esta manera, mis hermanos, porque ciertamente el Señor nos pedirá cuentas, mucho más cuando nosotros estamos trabajando con hermanos que el Señor nos ha confiado. Qué gran responsabilidad ayudarlos para su salvación. Entonces, ya casi concluyendo, mis hermanos, viendo que la luz verde, dice, les hace avanzar, su rostro se tiñe de desesperanza y frustración, y entonces escucha una voz interior que le dice, ciertamente he hecho algo por esta niña, te he hecho a ti. Y estamos hablando, hermanos, de este testimonio de este hombre, dice que caminó en bordo de su automóvil, último modelo. Dice que iba, ahora sí iba un ejecutivo dando gracias a Dios por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por mi trabajo, por mi familia, por esta Navidad. Tendré regalos para una cena rica en casa, etc. Iba sumido en esos pensamientos. Pero si se fijan, eran pensamientos, sí, de agradecimiento, pero aún eran pensamientos egoístas. ¿Por qué? Gracias porque me diste esto, gracias porque me diste el otro, gracias porque me diste que comer por mi familia, porque tendré para dar regalos, etc. Pero, como dice, que se atraviesa esta niña harapienta que le pedía una limosna. Y algo le dio un vuelco en su interior y exclamó, Señor, te he dado gracias por lo que a mí respecta. Pero mira esta niña en harapos, con tanto frío, tan cerca de la Navidad. ¿Por qué lo permites, Señor? ¿Por qué? ¿Qué has hecho por ella? La luz verde le hace avanzar, su rostro se tiñe de desesperanza, se frustra y entonces escucha una voz interior que le dice, ciertamente he hecho algo por esta niña, te he hecho a ti, te he hecho a ti. Hermanos, Dios nos da tantas oportunidades para poder servir a los demás. Pero como te digo, nos dice a veces el Padre, cuando, pues es el momento de las intenciones en la misa, pide por alguien, ¿verdad? Haz oración por alguien. Señor, te pedimos por los presos. Señor, te pedimos por los enfermos. Y luego nos dice el Padre, ¿por los presos para qué? ¿Para que no salgan? O sea, especifica tu oración. ¿Por los enfermos para qué? ¿Para que se mueran? No. Además, quiero decirte, dice, que te ha puesto a ti para que vayas a ver esos presos, para que ayudes a esos enfermos. Entonces, mis hermanos, no podemos huir de nuestra responsabilidad. Tú y yo somos las manos de Cristo. Hacer sagrada nuestra vida es ofrecerla completa a Él. A veces nos pedirá que demos de comer al hambriento, de beber al sediento,
vestir al desnudo, enseñar al que no sabe. Y otras nos pedirá aceptación ante lo inevitable o comprensión para quien más trabaja. Nos cuesta comprender. Hoy nadie quiere ya sacrificarse. Ni siquiera las madres lo hacen por sus hijos. Ante los sofismas modernos que dicen, ¿y tú cuándo? Piensa en ti. Si no estás bien, ¿qué puedes dar? Está la paradoja cristiana. El que pierda su vida por mí, la ganará. No podemos seguir dormidas. Es dando como recibimos. Por eso, despierta, mujer, y decídete a dar. Bien. Gracias, hermanos. Aquí concluimos la segunda parte del tema Mujer de Sacrificio. Te damos gracias, Padre, por estas luces que nos das para poder comprender mejor lo que habremos que hacer. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a tomar fuertemente esa decisión de ser hombres y mujeres de sacrificio, para poder ver lo que tú quieres que veamos, para hacer lo que tú quieras que hagamos. Señor, danos tu ayuda, danos tu gracia. Y especialmente te encomendamos a aquellos hombres y mujeres que te han conocido y que se han alejado. Te pedimos, Señor, que los atraigas a ti nuevamente, y que si tú y yo, hermano, somos los instrumentos, tomemos con responsabilidad esta vocación que Dios nos ha dado. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde siempre y en todo momento. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.